toda la existencia de la humanidad ha habido hechos históricos tan condenables que dan ganas de irse tras los corruptos, en busca de justicia, tanto personal como social. Es un mundo cruel, obscuro, inseguro para las personas buenas que afortunadamente somos más. Dentro de todos estos actos de maldad y deshumanización, existió un dictador que fue odiado por todo un país, al grado de que fue ejecutado junto con su esposa en televisión nacional durante un mitin con el que él iba a denostar su control absoluto del pueblo y la ciudadanía, sin saber que su final estaría por llegar de la manera menos inesperada. Un acontecimiento que hemos visto en otros países como en Estados Unidos con John F. Kennedy, que fue asesinado en un desfile a plena luz pública, con la diferencia de que no era precisamente un dictador, y de igual manera impactó al mundo, dejándolo en completo silencio, siendo un acontecimiento obscuro en la historia de Rumania, por no solo que fuera un dictador cruel y un tirano, sino la forma en la que se hizo. Hablo de una masacre pública durante una manifestación, algo que lastimosamente vemos en Venezuela, solo que ellos no se han atrevido a tanto. Bienvenido a mi canal. Si es tu primera vez, te cuento que en este canal vamos a analizar y hablar sobre hechos históricos muy interesantes, perturbadores, actos de inhumanidad, y vamos a reflexionar sobre la humanidad. Quédate si quieres conocer la inesperada ejecución pública del dictador Ceausescu. Nos vamos a regresar a diciembre de 1989, Rumania, al último mitin del dictador Ceausescu, donde dedicaría unas cuantas palabras a su pueblo al ser transmitido por televisión. Primero notamos que el sonido es gente aclamando y vitoreando con fervor. Pero en realidad, nos damos cuenta pronto de que se trata de un montaje. Este gobierno se dedicó a pasos agigantados de mentir, de engañar, de robar, de someter. Ceausescu sale de su balcón entre gritos y aclamo. El ruido es demasiado. Recuerda que fue retransmitido. Él quería limpiar su imagen pública con esto, que también ya estaba bajo los ojos del mundo. Pero algo no andaba bien. La gente se ve inmóvil en la plaza de Bucarest del Palacio Parlamentario. Se habían colocado altavoces gigantes para simular que hay mucha gente aclamándolo a todo volumen. Comienza su discurso, y cuando está por dar los agradecimientos finales, se empiezan a escuchar gritos de miedo, de terror, y el caos empieza a tomar posesión. Estos gritos no son de los altavoces. Entonces la gente, entre despavorida y enojada, comienza a agitarse y aventarse contra el palacio para buscar resguardo. La esposa del dictador le dice que se escuchan disparos. La multitud se agita cada vez. Ahora también, porque los guardias, con violencia, intentaban evitar que pasaran, aunque sin mucho éxito. Algunos pasaron la barrera y entraron al edificio. El dictador lanza la orden de disparar al aire si se pierde el total control. El dictador sigue su discurso, y como para intentar calmar a todos, comenzó a revelar cuánta cosa se le ocurrió como aumentos salariales y pensiones más altas, lo que solo indignó más a la gente, que a pesar de los disparos se negó a marcharse. Ahora los gritos y todo el ondeo de las banderas fue por enojo, ya hartos del régimen dictador, opresor, violento, mentiroso y corrupto. Se extendieron por todas las calles de Bucarest y esto provocó al mismo tiempo el enojo del dictador, quien instó a las autoridades a apagar cualquier manifestación. Al día siguiente, la masacre fue tal, el saldo increíblemente alto, que las calles estaban pintadas de rojo, ropa rota, escombros, piedras, rastros de incendios provocados, rastros de salvas, munición, autos abandonados. Una imagen es sacada de un Call of Duty. Tanques con cañones de agua tuvieron que desfilar por toda la ciudad de Bucarest para limpiar los restos humanos
la sangre y todo escombro. Esa mañana el dictador, con paz interna, se sentía aliviado. Ya no había prácticamente ningún ruido en la calle, convencido de que el levantamiento fue frustrado y pensando que todo estaría igual que como hace años. Sin darse cuenta, su final había comenzado. En este día en particular, comenzaba algo de manera perturbadora. Principalmente, su gobierno se caracterizó por detener y torturar a cualquier persona que pensara diferente al régimen. Consecuentemente, después de esta conferencia, y precisamente después de la protesta en Timișoara, en la cual un húngaro trató de defenderse de la policía, comenzaron manifestaciones masivas por toda la ciudad. Imagina que no es un gobierno en el cual opinas diferente. Te censuran o te quitan tu trabajo. Ya ni hablemos de ser asesinado. No basta con que solo desaparezcas. Eres torturado por días hasta el último aliento. Torturas que venían del propio cuerpo policial y puntualmente de la Guardia Secreta, utilizando métodos de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la última gran guerra habría ocurrido a tan solo unos cuantos años. Así que todas estas malas prácticas eran más comunes de lo que imaginas. Y no solo en este régimen. Hablo de que en todos los gobiernos comunistas sucedía. El comunismo de los 60s fue uno de los más brutales, caracterizado por el control de las masas por medio de la fuerza. Aunque lo que hizo que fuera evidente este abuso fue que no era algo que se mantuviera en secreto. Todos sabían lo que pasaba si te atrevías a hacer comentarios negativos del gobierno. Sabían cuánto costaban las obras monumentales, y por lo cual el país llegó a tener un alto índice de pobreza. Las manifestaciones fueron violentas, pero con toda razón. Resulta que el propio dictador ordenó a las fuerzas militares silenciar a toda costa a cualquier manifestante, pacífico o violento. Tenemos imágenes de tanques circulando por las calles a alta velocidad sin intenciones de frenar si alguien se le ponía enfrente. Y mientras todas estas masacres sucedían, la ONU estaba apenas como un bebé, aprendiendo a cómo lidiar con la humanidad de forma pacífica. Se sabe hasta la actualidad que la ONU no sirve para nada en cualquier conflicto armado o violento. Nadie hizo nada por ellos. No recibió ningún tipo de apoyo de otro país. Durante años, permitieron que el régimen adquiría enormes cantidades de deuda privada para solventar proyectos sin pies ni cabeza. Incluso, impuso una de las medidas más alarmantes para mí, como la política demográfica, en la que prohibía el aborto. Hasta ahí todos pensaríamos que es normal. Es un tema hasta la fecha controversial. Pero además, también limitó y hasta llegó a prohibir la venta de anticonceptivos. Ni se diga de otros métodos. Las mujeres en edad fértil eran obligadas a someterse a exámenes ginecológicos periódicos en sus lugares de trabajo para asegurarse de que no estaban evitando embarazos. Las parejas sin hijos eran penalizadas con impuestos adicionales. Estuvo por nada a obligar a la gente a llevar a cabo el trato carnal. Entonces, claro, las manifestaciones llegaron a ser violentas, con destrozos masivos por todo el país, incendios, agresiones a los policías y militares. Miles y miles de trabajadores dejaron sus puestos de trabajo en las fábricas para unirse a las columnas de manifestantes que pasaban a cada momento del día recorriendo cada calle de la ciudad. Pero estas columnas se veían diferentes al resto. El dictador ordenó, por lo tanto, seguir reprimiendo con gran fuerza y resistencia las revueltas, ordenando usar fuerza letal a los militares. Aunque poco a poco, tras años de hacer y seguir órdenes sin discriminación, estos mismos militares empezaron a darse cuenta de la crueldad que estaban ejecutando con sus manos al asesinar a sangre fría a su pueblo, por satisfacer a un loco desquiciado por el poder y sin un gramo de humanidad. Ya no solo eran civiles, ahora también el ejército marchaba.
Todo esto pasó gracias al control masivo que más de 500.000 hombres informantes que se dedicaban a espiar a la población, abrían cartas, intervenían líneas y llamadas telefónicas, ocupaban cada bar, cantina o punto de reunión en cada esquina de todo el país, vigilaban reuniones familiares, reclutaban delatores hasta en las escuelas desde primaria a superiores. Nadie podía pensar diferente ni actuar por su propia cuenta. Durante el gobierno de Ceausescu, pasaron dos cosas contrarias a sus objetivos. La tasa de mortalidad subió rápidamente mientras que la tasa de natalidad bajó drásticamente a medida que las políticas económicas se llevaban a cabo, como el pagar toda la deuda extranjera, que por sí solo no está mal, solo que por querer acabar con ella lo más rápido posible, exportó y vendió enormes cantidades del alimento, productos de canasta básica. Todo lo que se producía se vendía al exterior. Por esta razón, la población empezaba a padecer de hambre, enfermedades. Mientras todo esto sucedía, alrededor del mundo, todos los países comunistas de Euroasia caían. Sus gobiernos fueron eventualmente transformándose a democracias. Se llevaban a cabo elecciones como en Polonia y Hungría, Austria, Alemania. Incluso en estas fechas cayó el muro de Berlín, un acontecimiento histórico, retomando la caída del dictador. Durante días se llevaron a cabo masacres y todo se empezó a hacer público. Los medios internacionales empezaron a poner el ojo en Rumania, quien era de los únicos regímenes comunistas que quedaban en la región. Pero las cosas se ponían más intensas a medida que las imágenes de los cuerpos sin vida se miraban en las calles, ríos, fosas comunes y más. Después de haber cuidado tanto la imagen del falso éxito comunista, el gobierno tembló de miedo por primera vez. Las manifestaciones que sucedieron al día siguiente provocaron que el dictador tomara una decisión crucial junto a su esposa. Ya no tenían más el respaldo de su gente. Su cuerpo de seguridad se desintegró. Sus militantes se volvieron en su contra. El 21 de diciembre, al día siguiente del fallido mitin, huyeron él y su esposa del Palacio del Pueblo, después de una asamblea de emergencia con su ya debilitado gabinete. Se dirigieron a donde pudieron. Llegaron a un punto donde el helicóptero no pudo continuar, puesto que incluso las bases militares aledañas o cercanas amenazaban con derribarlos desde el aire. Secuestraron un vehículo por la carretera de un taller mecánico y partieron solo Ceausescu y su esposa, acompañados de todavía 2 guardias leales. Mientras andaban por la carretera, escuchaban las noticias, aterrorizados sobre la victoria del levantamiento en Bucarest. Encontraron un instituto agrícola, donde se supone que los resguardarían, pero resultó que el que los recibió los encerró en una habitación, esperando a que llegaran policías por ellos, y así fue como lograron capturarlos. Después de este momento, los llevan a un cuartel, mientras el nuevo gobierno delibera su decisión. El nuevo jefe de Estado toma la opción de celebrar un tribunal militar desde esa misma instalación, lo más pronto posible, culpados por genocidio, destruir la economía del país y tratar de huir con dinero de bancos extranjeros. Lo que llena de rabia a muchos es que mientras le leen sus crímenes, él se ríe sin nada de vergüenza. El juicio se desarrolla rápidamente. No hay ningún tipo de derecho que le quede, por lo que no tiene derecho a la legítima defensa. Están solos y condenados. El dictador, después de todo, tacha de ilegal al tribunal. Su sentencia: el fusilamiento. Ceausescu intenta apelar, pero se lo niegan. Antes de sacarlos, Ceausescu les dice a los guardias que quiere ser ejecutado junto a Elena, su esposa. Eso sí lo aceptan. Los atan de manos, pero se niegan a esto. Discuten, pero no les importa y son sometidos. Son colocados en el patio, mientras grita maldiciones al cuerpo militar. En tanto al dictador, este permanece relativamente tranquilo,
aceptando su fatídico destino. Así que comienza a cantar la primera línea de la canción de batalla internacional de los trabajadores, y de la nada, silencio. Al día siguiente, la televisión nacional transmite imágenes de los cuerpos sin vida de ambos, para evidenciar su caída y su condena. Después de tantos años de miseria irrefrenable, de mentiras, abuso, tortura, el mundo estaba conmocionado. Al fin el régimen Ceausescu había terminado. No fue un saldo blanco, pero valió la pena para que las personas abrieran los ojos, se abrieran a la libertad. Este para mí es un ejemplo de lo que un pueblo cansado debe hacer. El error fue haberse esperado tantos años. Si tu país está pasando por algo así, solo piensa, y antes de dejarte con la reflexión, me gustaría que, si te ha gustado este video y quieres saber más de la historia, datos perturbadores o casos de extremo terror, sígueme, da like y comenta de qué temas te gustaría que investigara y te narrara. No queda más que reflexionar. Sabemos que el mundo está podrido, pero mientras tengamos fuerza, aún podemos pelear por nuestra libertad. No nos esperemos a que un familiar muera de hambre, lo desaparezcan, los ataquen, lo secuestren, lo violenten, lo encarcelen. Podemos actuar hoy.